Historia presentación Deathguard presenta al Lord of Contagion Naegos antes de enfrentarse a las fuerzas de Slaanesh de Sumapos por el control de la mina de 6010 que Slaanesh había arrebatado a los orcos de Rothorc días atrás, que a su vez se la arrebataron a las fuerzas imperiales de las FDP. Todo comienza con una batalla aparentemente igualada hasta que el Malegnian Plaguecraster Purda logra invocar a la gran inmundicia Alnur que desequilibra la balanza. Naegos por su parte invoca unas moscas de la plaga para apoyarle, mientras una masa de Poxwalkers avanzan bajo su abrigo. La creación de más y más demonios saturaron a la fuerza defensora que tuvo que retirarse, dejando el control de la mina bajo la facción Deathguard. Relato de presentación de Naegos a continuación. Agachado en el suelo, el único cuerno que sobresalía de su casco fue asintiendo ante cada una de las 5 velas verdes y deformes que ardían en las puntas de un pentagrama, haciendo que cada una se consumiera y emitiera un humo grueso y grasiento. A medida que el humo se elevaba por la sala, la nube de millones de moscas que lo rodeaba se introdujo en su cuerpo, colándose por las rendijas y conductos de ventilación de su armadura. Una masa de nurgletes berreantes se fue reuniendo a sus pies en torno a él. El humo de las velas había formado un círculo a su alrededor y cada una de sus volutas iba girando cada vez a mayor velocidad. Naegos, Lord of Contagion, dio un golpe seco contra el suelo con el mango de su gran guadaña y las volutas de humo se fundieron entre sí. Tras dar un segundo golpe, la cámara se quedó vacía, con el heraldo de Nurgle en algún otro lugar. Era una noche sin luna. La lluvia reducía aún más la visibilidad y el rugido de la artillería era ensordecedor. Naegos se alzó en una trinchera de comunicaciones muy bien construida. A ambos lados, los cultistas de Slaanesh lo observaron con los ojos muy abiertos, sorprendidos y aterrorizados. Plaga se revolvió en su interior y salió disparada hacia afuera en forma de una nube negra de moscas con la marca de Nurgle que se fueron arremolinando en torno a los desgraciados cultistas. Algunos de ellos murieron bajo los efectos de la plaga antes incluso de que el bramido de ira de Naegos los envolviera y provocara que su carne hirviera hasta convertirse en grumos de materia gangrenosa. Naegos avanzó corriendo a través de la miasma, blandiendo su terrible guadaña ante él y formando ochos con los que iba segando hombres con una facilidad aterradora. Sus nurgletes, que iban haciendo cabriolas delante de él, atacaban los rostros expuestos de los muertos y se aferraban a las piernas de los que trataban de escapar. Los cultistas resistieron lo mejor que pudieron, pero los disparos de sus rifles láser rebotaban contra la descomunal armadura de exterminador de Naegos sin causar daño, y no había bayoneta capaz de perforar la red de muerte que tejía las sacatripas. A medida que atravesaba la trinchera, fue cosechando las almas de todos los cultistas que encontró. Los marines ruidosos también se lanzaron contra él con sus espadas sierra y armas de energía, pero fueron descuartizados uno tras otro. Al cabo de un rato solo quedaban la lluvia, las moscas, los chillidos de los demonios y aquella personificación de la muerte, enorme y de un solo cuerno, acechando entre las trincheras. Como si del leviatán de la leyenda se tratara, el heraldo acabó con la vida de docenas de marines ruidosos y más tarde con la de cientos de cultistas. A su paso, los muertos y los heridos se iban hinchando repletos de pústulas hasta que acababan por explotar y soltar todavía más moscas de la plaga. Aquel campo de batalla se había transformado en un lugar de muerte en multitud de formas. Las enfermedades que había desatado se propagarían y aquel lugar, que había sido una gran fortificación defensiva, no sería más que una herida infectada. Asintió satisfecho. Los soldados de Slaanesh eran astutos, evasivos y usaban el engaño a la perfección. No podrían decir que su derrota se había debido a las incontables hordas del caos.
Quizá así lo hicieran, pero en su interior sabrían que uno solo de los protegidos de Nurgle había arrasado a una fuerza defensiva entera y el terror se apoderaría de ellos. Ese hecho los carcomería por dentro. La historia se exageraría y muchos se rebelarían o se debilitarían. La caída del asentamiento minero se encontraba un paso más cerca y con ella seguirían todas las demás, hasta lograr el estado divino que Naegos ansiaba. Antes de enfrentarse a las fuerzas de la Death Guard por el control de la mina de 6010 que Slaanesh había arrebatado a los orcos de Rothorc días atrás, que a su vez se la arrebataron a las fuerzas imperiales de las FDP. Todo comienza con una batalla aparentemente igualada hasta que el Malignian Plaguecraster Purda logra invocar a la gran inmundicia Alnur que desequilibra la balanza. Naegos por su parte invoca unas moscas de la plaga para apoyarle, mientras una masa de Poxwalkers avanzan bajo su abrigo. La creación de más y más demonios saturaron a la fuerza defensora que tuvo que retirarse, dejando el control de la mina bajo la facción Death Guard. Relato de la facción de Slaanesh a continuación. Alyson observa con indiferencia a los esbirros de Nurgle que se acercaban, ya que eran pocos y se mantenían justo a la distancia necesaria para evitar los disparos de todas las armas de las que disponía. Su señor le había ordenado defender la mina como mejor pudiera, ya que no quería desperdiciar recursos en defenderla, ya que estos serían más necesarios en otras partes. Le dijo que si había un ataque importante, que se retirara con todo el equipo que pudiera. Mientras lo recordaba, de repente unos relámpagos de color verde y marrón iluminaron el campo entre ambas fuerzas. Donde antes había una cantidad ridícula de enemigos, ahora había una marea de demonios cantarines y otros que balbuceaban obscenidades. Entonces se lanzaron todos a la carrera hacia sus posiciones. Alyson se recuperó segundos después del destello y ordenó abrir fuego contra la primera fila de demonios. Muchos cayeron, pero volvieron a levantarse como si nada hubiese pasado. Se molestó mucho, ya que a pesar de las órdenes de su señor, no quería ceder terreno, y menos ante los apestosos de Nurgle. Pero entonces hubo 2 destellos más, y vio con horror lo que había aparecido. Casi enfrente de sus pocos marines ruidosos había aparecido una montaña de color verde. Tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para poder ver su parte de arriba y vio una cara de rasgos putrefactos, dientes podridos y babeantes. Mientras intentaba asimilarlo, observó cómo empezaba a cantar «Al Nur, por el padre Nurgle», al mismo tiempo que unos granos enormes en sus tripas estallaron y rociaron sus posiciones con pus ácido. Tampoco tuvo mucho tiempo para observar, ya que tuvo que enfrentarse al otro problema, un enjambre de moscas gigantes que casi aparecieron delante suyo y se lanzaban contra él. Luchó con endiablada velocidad contra ellas, ya que apenas podían alcanzarlo, pero cada una que eliminaba se volvía a levantar poco después, al tiempo que sus fuerzas le informaban de que se veían superadas. Quería empezar a recibir recompensas de su dios y obtener el favor de su señor, pero en cuanto la última escuadra le informó, ordenó retirarse y dejar la mina en manos de Nurgle, ya que de todas formas no recibiría un castigo por ello.